Hola chicos, esta semana vamos a continuar con el estudio de los triángulos rectángulos, pero a partir de las razones trigonométricas. Para ello vamos a aprender a identificar los lados de un triángulo rectángulo. Como ya sabemos, un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto, que se identifica por esta marca que es como un cuadrado. Y los otros dos ángulos son ángulos agudos, es decir, miden menos de 90 grados. Estos dos ángulos agudos juntos, sumados, suman 90 grados y es así como se complementan los 180 grados de un triángulo. Sabemos que el lado más largo de un triángulo rectángulo y que además está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Y que los dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Pero esta vez los vamos a estudiar a partir de un ángulo agudo. En este caso tenemos aquí en el triángulo conocido como triángulo ABC, esto pues por el nombre que llevan sus vértices, es el triángulo ABC, y en él tenemos señalado el ángulo A. Desde este ángulo vamos a identificar a los catetos como cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a llamar cateto opuesto al cateto que va a quedar enfrente de nuestro ángulo de referencia, que en este caso es el ángulo A. Entonces, este cateto que está enfrente es el cateto opuesto, se opone en posición a él. Y al cateto que ayuda a formar el ángulo agudo con ayuda de la hipotenusa, que está entonces junto al ángulo de referencia, le vamos a llamar cateto adyacente. Estos lados se identifican así en relación al ángulo A. Vamos a tener aquí nuevamente el triángulo ABC, pero ahora tenemos señalado el ángulo B. La hipotenusa va a ser la misma porque es el lado más largo y se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Este sigue siendo un cateto y este otro cateto. Pero ahora, como nuestro ángulo de referencia es el ángulo B, ahora este va a ser el cateto opuesto, porque ahora este es el que está enfrente del ángulo de referencia, y este sería el cateto adyacente. Vamos a identificar cateto adyacente con las letras CA, cateto opuesto con las letras CO y la hipotenusa con la letra H. Veamos un ejemplo más. Tengo aquí el triángulo PQR y señalado este ángulo que es el ángulo P, aunque también le puse aquí esta letra griega porque es común que los ángulos se representen con letras griegas. Este es el ángulo alfa. Entonces, para el ángulo alfa, la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Este es un cateto y este es otro cateto porque son los que forman el ángulo recto. Como mi ángulo de referencia es el ángulo P, entonces el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este. Tengo aquí el mismo triángulo, pero ahora señalado el ángulo Q, que también se llama en este caso ángulo beta. Para el ángulo beta, la hipotenusa es este, que se encuentra enfrente del ángulo recto. Este es un cateto y este es otro cateto. Para el ángulo beta, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Vamos a resolver este ejercicio. Identifica los lados de los siguientes triángulos rectángulos respecto al ángulo agudo señalado. En este ejemplo tengo señalado el ángulo A. Aquí tengo el ángulo de 90 grados, por lo tanto la hipotenusa es esta. Este es un cateto y este es otro cateto. Como mi ángulo de referencia es A, este sería cateto opuesto, está enfrente de ella, y este sería cateto adyacente. En este ejemplo, aquí tengo el ángulo de 90 grados, por lo tanto esta es la hipotenusa. Este es un cateto y este es otro cateto. Como mi ángulo de referencia es beta, este es el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Cateto adyacente, el que está junto al ángulo de referencia, y el cateto opuesto es el que está enfrente. La hipotenusa no cambia, siempre está enfrente del ángulo recto.